Soy el pastor Pedro Montoya. Audio de refuerzo para la lección número 6. Sed salvos de esta perversa generación. Las contaminaciones que aún prevalecen dentro del pueblo de Dios son muchas y algunas de ellas muy grandes. Descubrirlas nos asombraría a muchos de nosotros. Esto de las contaminaciones es un tema que se ha tratado abundantemente en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, nos damos cuenta acerca de las muchas exhortaciones que Dios les entregó al pueblo a través de la ley de Moisés para que cuidaran precisamente acerca de las contaminaciones. Continuamente leemos en el texto expresiones como será inmundo hasta la tarde, expresiones como lavará sus vestidos y expresiones similares nos muestran cómo las contaminaciones estaban presentes, muy activas dentro del pueblo de Dios. Las exhortaciones que Dios les entregó por intermedio de Moisés fueron precisamente el recurso que Él mismo les entregó para que cuidaran de no caer en contaminación. En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios en su segunda epístola, encontramos precisamente una exhortación que reúne completamente todas estas exhortaciones que leemos en el Antiguo Testamento. El apóstol escribe y dice, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto quiere decir entonces que las contaminaciones pueden ser de dos tipos. De acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, pueden ser de dos tipos. Unas de tipo carnal, natural, humanas, parte de el intercambio con las experiencias materiales de la vida diaria, cotidiana, y espirituales, aquellas que son productos de la intervención de fuerzas demoníacas dentro de la persona. El apóstol Pablo claramente define ambas y dice, de ambas tenemos nosotros que librarnos, limpiarnos de cada una de ellas. Y de acuerdo a esta exhortación del apóstol, nos damos cuenta que de igual manera como en el Antiguo Testamento es el tema que más debe de atender el hombre de Dios, el tema que más debe atender la mujer de Dios, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Las contaminaciones son entonces el elemento que más afecta al hombre de Dios, que más afecta a la mujer de Dios. En la enseñanza que presentamos en la lección número 6, estamos explicando principalmente las contaminaciones que tienen que ver con comida. No son las únicas, pero son las que más se frecuentan en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Las contaminaciones que tienen que ver con la comida, y la razón es porque el pueblo de Dios contemporáneo no ha tenido los suficientes cuidados en cuanto a las cosas que come. Casi por lo general le ha dado rienda suelta a degustar todo aquello que apela a su deleite, a su sabor. Y esto es un cuidado que nosotros debemos de entender. ¿Por qué? Porque hay muchas comidas que vienen
producto de rituales a través de ellos. Muchas comidas que son prohibidas según las Sagradas Escrituras porque son preparadas a base de sangre, porque son preparadas, como la palabra del Señor lo declara, no cocerás al cabrito en la leche de su madre, pero son los elementos que muchas veces están presentes en la forma de preparar los alimentos. El Señor nos ha mostrado que la comida puede ser un elemento de atadura y puede también ser un elemento de liberación si se tienen en cuenta precisamente todas las exhortaciones que están establecidas en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión quiero hablar particularmente de algo que dentro de la iglesia no se habla. Y me quiero referir a los alimentos manipulados genéticamente. Esto no es nuevo. Si usted tiene a bien investigar acerca del tema, se va a dar cuenta que esto viene desde hace bastantes años atrás. Solamente que en el presente se ha vuelto como la norma en muchas regiones. En algunos casos está ya bien establecido y son los elementos que no solamente en los mercados públicos se auspician, sino que también aún dentro de los supermercados es la forma que ellos han optado por establecer o por dispensar sus productos. Muchas veces el hombre, la mujer, cuando compran sus alimentos, no se dan cuenta cuál es la procedencia de estos alimentos. Si tuviésemos el tiempo para revisar antes de comprar la carta de contenido del producto que se está comprando, nos daríamos cuenta que muchos de ellos han sido manipulados genéticamente. ¿Por qué debemos de hablar acerca de esto? Debemos de hablar de esto porque esto está produciendo contaminaciones dentro de la vida del hombre, dentro de la vida de la mujer de fe, y muchos de ellos no se han dado cuenta. No se trata de evaluar ni de medir la energía que tenemos, si nos sentimos cansados, si nos sentimos activos, no se trata de eso. Porque muchos alimentos, precisamente en la manipulación genética que están recibiendo, incluyen algunos factores que le agreguen vitalidad o que le agreguen energía a la persona. La persona, si lo evalúa conforme a este alimento me ha caído muy bien y me produce energía, vitalidad, podrá ver aquel producto como algo bueno, pero no se trata solamente de si produce energía o no produce energía. Se trata de que cuánta contaminación puede producir o puede llevar al cuerpo del hombre de Dios, al cuerpo de la mujer de Dios, aquel alimento que ha sido manipulado genéticamente. El cuidado que tenemos que tener es que cuando se manipula, es decir, cuando se establecen cambios dentro de la estructura del alimento original, la manipulación produce distorsionamiento en el árbol genético. El distorsionamiento en el árbol genético va a integrar en él elementos espirituales precisamente por el cambio de ese nuevo gen que ha sido integrado. En la enseñanza que establecimos acerca de este tema, citamos un texto, el que se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 19, que quiero nuevamente citar en este audio. El versículo 19 dice: mis estatutos guardarás
No harás, ponga atención, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Aquí está lo que tiene que ver con la manipulación genética en cuanto a animales. Dice adicionalmente, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Aquí está claramente establecido lo que es la manipulación genética. Y termina y dice, no te pondrás vestido con mezcla de hilos. Y este es precisamente el riesgo que todo esto incluye. Porque si el Señor ha tomado el tiempo para hablar y exhortar y establecer límites en cuanto a no permitir mezcla de genes animales ni mezcla de genes vegetales, es precisamente porque hay un riesgo y el riesgo es espiritual. Muchos hombres de Dios no lo han visto, muchas mujeres de Dios no lo han visto. En la enseñanza que quiero presentar, quiero establecer el riesgo espiritual que todo esto está provocando en la vida del hombre, en la vida de la mujer de fe. En la enseñanza he establecido que este tipo de alimentos se está presentando como un estorbo para que el hombre de Dios sea bautizado y lleno con el Espíritu Santo. Se está presentando como un estorbo para que la mujer de Dios sea bautizada y llena con el Espíritu Santo. Y este es el inconveniente mayor que está produciendo. ¿Por qué? Porque está trayendo contaminación y muchos no se han percatado acerca de ello. Los científicos mismos en la actualidad han descubierto que la manipulación genética puede y ha producido alteraciones en la maternidad. El alimento manipulado genéticamente ha producido, en el caso de las mujeres, que sean menos frecuentes los embarazos. Y ya con esto estamos viendo el peligro que la manipulación genética trae para la vida de la persona. Debemos de ser más cuidadosos con los alimentos que ingerimos. Debemos de tomar tiempo para leer el contenido del producto que estamos comprando, porque en muchos productos aparece, si usted toma tiempo para leerlos, va a darse cuenta que aparece la leyenda que contiene ingredientes que han sido manipulados genéticamente. Esos productos son los que deben de ser evitados. Si es que verdaderamente nosotros queremos cumplir con la palabra, sed salvo de esta perversa generación, no solamente debe de entenderse como salir en medio de una sociedad pecadora, en medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad atea, que es casi por lo general como se ha tratado esta declaración. Debemos de entender que el texto nos está hablando también de todo aquello que el hombre está alterando, y en su alteración está permitiendo que fuerzas de las tinieblas puedan traer contaminación y establezcan propiedad en el cuerpo del hombre, en el cuerpo de la mujer de Dios. Toma tiempo para revisar los productos que compras, los alimentos que ingieres, y si haces cambios en cuanto a los alimentos que ingieres, notarás que con el tiempo hay una descontaminación espiritual. Te bendigo, la paz del Señor contigo.